Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana de sábado que nuestro Dios nos ha dado. En esta mañana tenemos nuestra serie que se llama por título Un Salvador Fiel, donde hemos estado hablando de la manera que tanto nuestro Dios como nuestro Señor Jesucristo a través de los tiempos han sido fieles a su promesa que tienen con cada uno de nosotros. Ahora, por medio del libro de Éxodo, hemos estado viendo cómo el pueblo de Israel, salió de allá de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte. Y nuestro Dios, como un Dios fiel, siempre en sus promesas, aún aunque Israel le dio la espalda a nuestro Dios, aún todavía nuestro Dios fue fiel a su promesa de llevarlos a la tierra que fluía leche y miel. Pues en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha permitido, tenemos nuevamente a otra lección y le damos gracias que nos acompaña. Tenemos ya la lección número 10 de este trimestre, que son 13 lecciones, y en la número 10 ya por título En sus juicios. Ahora vamos a ver a nuestro Dios que ve al pueblo y ve de la manera que el pueblo reacciona ante todos los milagros, ante todo lo que nuestro Dios hizo por ese pueblo. Aún el pueblo sigue siendo un pueblo rebelde. Y vamos a ver ahora el juicio que hace nuestro Dios con Israel y vamos a ver de qué manera Moisés intercede también por el pueblo de Israel. Y vamos a ver primeramente nuestro texto base que se encuentra en segunda a Timoteo, donde vamos a ver algo maravilloso nuevamente de la fidelidad de nuestro Dios, ya que todo este trimestre hemos estado hablando de la fidelidad que Dios tiene aún para con nosotros y tuvo con el pueblo de Israel. Y dice segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 13, dice de la siguiente manera: si somos infieles, dice la palabra de nuestro Dios, si somos infieles, el consejo que da Pablo a Timoteo, si somos infieles, él sigue siendo fiel. Quiero que sepan que él no va a cambiar aun cuando nosotros seamos personas infieles. ¿Y cuántas de las veces hemos visto personas que llegan a nuestra iglesia, pasan los años y de repente se alejan de la palabra de nuestro Dios? Mas la palabra de nuestro Dios nos dice, si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no pueden negarse a sí mismo. La promesa de nuestro Dios es de sernos fiel, de darnos aquella tierra que tiene preparado para cada uno de nosotros, sus promesas. Él nos está esperando en la eternidad y ahora desea también que cada uno de nosotros le seamos fieles. Recordemos nuevamente, estamos viendo lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza. Estamos viendo ahora al pueblo de Israel, cómo nuestro Dios lo saca con brazo fuerte. Y aún aunque Israel le fue infiel a nuestro Dios, quiero que sepan que nuestro Dios sigue siendo un Dios fiel que permaneció en su palabra. Aunque fue dolor, aunque vemos de qué manera reacciona el pueblo de Israel ante nuestro Dios, aun cuando nuestro Dios les hace grandes grandezas. Ahora vamos a ver algunos conceptos que tenemos ante la palabra de nuestro Dios. El primero es, ¿cuáles son las tres cosas que se consideran grandes en Éxodo 32 y cómo es cada una de ellas en su significado para la historia del pueblo de Israel? Así que vamos a estar viendo al pueblo de Israel y en el capítulo 32 de Éxodo vamos a ver algunas palabras que dice en cada una de ellas grandes. Así que hay tres cosas bien importantes que vamos a estar viendo una por una. Y vamos a ver cómo esa palabra de nuestro Dios nos ayuda. Segundo, de qué manera se nos advirtió en el Nuevo Testamento respecto a la ira y condenación y cómo escapar de ella. Así que vamos a ver de la manera que el pueblo de Israel peca, de la manera que el pueblo de Israel se aleja de la presencia de nuestro Dios y cómo ese eco a través de los tiempos hemos visto que también ahora en el Nuevo Testamento nos advierte de la ira de nuestro Dios. Es un Dios con el cual no jugamos, es un Dios que le gusta que el hombre sea santo, que se aparte del mal y que le sirva a nuestro Dios. Y quiero que sepan que cuando el ser humano no hace lo que Dios desea, nuestro Dios se llena de ira. Siendo Él fiel a sus promesas, desea que cada uno de nosotros también seamos fiel al compromiso que hemos hecho con nuestro Dios de servirle en toda nuestra vida. Así que lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en Juan, y también lo vamos a estar viendo en el libro de Hebreos 10,
28. Así que vamos a ver todo ello y vamos a ver cómo el Nuevo Testamento nos ayuda a cada uno de nosotros de que es un Dios fiel. Y yo creo vimos que porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que cada uno de nosotros tengamos esa vida eterna. Así que vamos a estar contemplando todo ello. Ahora vamos a ver, si tiene su palabra, recordemos que estamos en el libro de Éxodo y vamos al libro de Éxodo capítulo 32, un capítulo que nos va a ayudar a entender la fidelidad de nuestro Dios y también que desea nuestro Dios que cada uno de nosotros le seamos fiel a nuestro Dios. Quiero que sepan que es un Dios que hace juicio de acuerdo a lo que cada uno de nosotros hacemos. Así que si estamos bien ante nuestro Dios, no hay problema en ese juicio, pero si no estamos haciendo lo que nuestro Dios desea, entonces el juicio cuando llega a nosotros va a ser un juicio que va a doler. Y vamos a ver cómo se enfrenta ahora tanto Moisés y nuestro Dios ante un pueblo que ha cometido el pecado. Vio su grandeza, vio su poder. Hemos estado viendo la mayoría de los capítulos del libro de Éxodo, donde nuestro Dios saca a aquel Israel de allá de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte, por medio de aquellas plagas. Lo vimos también cuando abre aquel mar para que el pueblo de nuestro Dios pase. Y luego también vimos también cómo aquella nube los protegía de aquel calor y también aquel fuego durante la noche, y cómo nuestro Dios les desciende el maná del cielo, les lleva codornizas por la tarde, y todo esto estamos viendo cómo el pueblo de nuestro Dios vio sus maravillas, mas sin embargo era un pueblo que siempre tenía su corazón allá en Egipto, siempre murmurando, siempre renegando contra Moisés y diciéndole, allá teníamos esto otro, y se olvidaban de todas las maravillas que a diario Dios hacía con ellos. Cuando por la mañana dice la palabra de nuestro Dios que caía del cielo un pan dulce. Ahora vemos aquí cómo reniega el pueblo, pero nuestro Dios siendo fiel. Ahora va a ser un juicio contra el pueblo de Israel a consecuencia del pecado en el que el pueblo ha llegado. Y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ver el libro de Éxodo 32:1. Y vamos a ver qué nos dice la palabra. Es un hermoso capítulo donde vamos a estar viendo la mayoría de los versículos que aparecen en ella. Así que libro de Éxodo capítulo 32. Recordemos que estamos hablando en su juicio. Y ahora viene el 32 y veamos qué es lo que pasa. Nuestro Dios platica con Moisés allá en el monte Sinaí, le está dando sus leyes, y mientras está sucediendo esto, vamos a ver ahora qué pasa con el pueblo allá abajo del monte Sinaí. Recordemos, Moisés en el monte Sinaí, el pueblo de nuestro Dios allá abajo, y vamos a ver qué es lo que sucede. Dice el verso 1. Dice el verso 1 de la siguiente manera, Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, el pueblo se da cuenta que Moisés sube al monte y que no ha regresado, y inmediatamente se acercan con Aarón y empiezan a persuadir a Aarón y le dicen, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ahora inmediatamente el pueblo se acerca a Aarón y le dice, no ha regresado a Moisés, ahora ¿por qué tú no nos haces unos dioses que vayan delante de nosotros? Dice, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Aquí tenemos algo triste, porque el que lo sacó de la tierra de Egipto no fue Moisés, el que lo sacó fue nuestro Dios. Al pueblo de Israel primeramente se le ha olvidado que el que lo sacó fue nuestro Dios y no aquel Moisés. Mas sin embargo, cuando se acercan con Aarón, inmediatamente le dice, ¿sabes qué? Moisés ya no está con nosotros, no sabemos qué ha pasado. ¿Qué pasa si nos haces unos dioses que vayan delante de nosotros? Dice, para que nos guíen, para que nos conduzcan. Y aquel Aarón, que no debió de haber consentido lo que se le estaba diciendo, mas sin embargo dice, para que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, dice, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces inmediatamente también aquí en Aarón se queda pensativo, bueno, es cierto, no ha venido a Moisés, el pueblo está desesperado, ¿quién nos va a guiar? ¿Quién va a estar con nosotros? Entonces se acercan, y cuando se acercan convencen a Aarón a que haga lo siguiente. Dice el verso 2 de allí mismo, Éxodo 32:2, dice la palabra de nuestro Dios.
Y Aarón les dijo, ahora llega Aarón y va a decirle al pueblo de nuestro Dios, se le ha dicho, no ha llegado Moisés, haznos un Dios para que nos guíe, para que nos proteja en el camino. Dice, apartar los arcillos o aretes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Así que inmediatamente le está diciendo, ¿saben qué? Tráiganme oro, tráiganme aquellos aretes que traen sus mujeres, dice, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Así que inmediatamente aquí Aarón tiene un plan que va a hacer para agradar al pueblo, pero recordemos que no es de agradar al pueblo, sino es de agradar a nuestro Dios. ¿Cuántos pastores a lo mejor quieren hacer cosas para agradar a la congregación? Mas sin embargo, lo que está haciendo aquí Aarón es algo que no agrada a nuestro Dios, pero Aarón en estos momentos no se ha dado cuenta que lo que está haciendo está mal. Y dice el 3, entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Así que tenemos aquí inmediatamente se trae oro bastante para que se haga un Dios que los guíe al lugar donde tienen que ir. ¿Por qué? Porque Moisés no ha regresado. Y dice el verso 4 de allí mismo del 32. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Aquí tenemos inmediatamente que se le traen aquellas zarcillas, inmediatamente empieza a fundirlos y dice que con ellos hace un becerro. Ahora tenemos aquí que aquel Aarón acaba de hacer un becerro para que el pueblo le adore. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué gran pecado está haciendo aquí tanto Aarón como el pueblo, donde le está diciendo, estos son tus dioses que te sacaron de allá de Egipto. Cuando todos sabemos que el que sacó al pueblo de Israel de allá de Egipto fue la mano poderosa de nuestro Dios. Y sigue diciendo en el verso 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro. No únicamente hizo un becerro, sino también hizo un altar para que se presentaran algunos holocaustos ante la presencia de aquel becerro que había construido. Dice, y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Algo que lo vemos aquí que no tiene sentido. Primeramente se han alejado de nuestro Dios, ahora están en la idolatría, mas sin embargo cuando aquel Aarón se para ante aquella congregación, le dice, ¿saben qué? Mañana será fiesta a Jehová. ¿Cómo puede ser posible que sea fiesta a Jehová nuestro Dios cuando el pueblo ahora tiene otros dioses, cuando el pueblo se va a la idolatría? Mas sin embargo, él cree que esta fiesta va a ser para Jehová nuestro Dios. ¿Cuántas de las veces en nuestros tiempos podemos pensar que estamos haciendo algo para agradar a nuestro Dios, mas sin embargo en nuestro entendimiento está lejos de servir a nuestro Dios por servir a lo del mundo? Ahora aquí tenemos este pueblo, aquel pueblo que pide dioses, que pide a alguien que les guíe para llevarlos en el desierto, y aquel Aarón consciente les hace este becerro de oro y les dice, mañana va a ser fiesta para Jehová. Y dice el 6. Y al día siguiente madrugaron, así que todos se levantan temprano, algo grande, pero de pecado va a pasar en ese día. Dice, y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentes y ofrendas de paz. Así que el pueblo aquí está pensando también que se está haciendo fiesta a Jehová, mas sin embargo nuestro Dios está lejos de aceptar lo que se está haciendo por medio de estos presentes y ofrendas de paz o los holocaustos. Y sigue diciendo, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Así que el pueblo aquí está comiendo, está bebiendo, hay una fiesta, creyendo que esta fiesta es para Jehová, mas sin embargo a Jehová está lejos de agradarse de lo que está haciendo el pueblo. Y dice el 7, entonces Jehová dijo a Moisés, recordemos que allá está Moisés en el monte recibiendo la ley, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, aquí es algo que vemos repetidas veces, donde nuestro Dios le dice a Moisés, este es tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto y se ha corrompido. Así que nuestro Dios está diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Este es tu pueblo que tú has sacado de allá de la tierra de Egipto. Y vamos a ver aquí
¿Cuál es la manera por qué Dios expresa de que es el pueblo de Moisés? Primeramente porque Moisés es el líder. Y sigue diciendo, dice el verso 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Inmediatamente nuestro Dios, platicando con Moisés, le dice, ¿sabes qué? Que pronto se han apartado del camino que yo les he mandado. Y si recordamos a través del libro de Éxodo, donde vimos que nuestro Dios pone mandamientos a su pueblo para que sea un pueblo grande, una nación poderosa, y que todos los pueblos de alrededor se den cuenta que Israel es un pueblo poderoso más. Sin embargo, pasan algunos días, y cuando pasan algunos días, el pueblo ya se apartó del camino nuestro Dios, ya anda en sus propios mandamientos, en sus propios deleitos, y eso desagrada a nuestro Dios en gran manera. Esto no dice que Dios es fiel, pero que espera también de cada uno de nosotros que seamos fieles como Él lo es. Es por ello que hace este juicio. Dice, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Aquí está Jehová hablando, podemos decir, de dolor, de angustia, viendo al pueblo que le ha sacado con poder, que le ha dado el maná, que le ha dado codornices, que le ha dado tantas cosas. Ahora dice nuestro Dios, este pueblo está ofreciendo sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo puede ser posible cuando ellos se dieron cuenta que el que los sacó de la tierra de Egipto era Jehová nuestro Dios? Y ellos le están diciendo a los dioses, aquel Dios o aquel becerro, le están diciendo, tú eres nuestro Dios. Y dice el 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Así que nuestro Dios le está diciendo, ¿sabes que este pueblo es de dura cerviz? Todavía ve mis maravillas, todavía la grandeza que le he mostrado, a tantas cosas que he hecho por ellos, mas sin embargo su corazón está lejos de nuestro Dios. ¿Cuántas personas han visto el poder de nuestro Dios, que nos ha sacado de allá de las tinieblas, que nos ha traído a la luz, que ha hecho grandes maravillas con cada uno de nosotros? Hemos visto el poder, la mano de nuestro Dios con cada uno de nosotros, y en cuanto tenemos un problema, en cuanto tenemos una necesidad, inmediatamente corremos al mundo y nos olvidamos de nuestro Dios. Igualmente, a veces somos un pueblo de dura cerviz. Dice el verso 10, ahí adelantito. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos. Le está diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Me voy a encender de ira, me voy a enojar con ellos. ¿Por qué? Porque están entregados a la idolatría, han hecho un Dios, ¿para qué? Para ofrecerle ofrenda, y se han olvidado de la manera en que yo los saqué de allá de Egipto. Y quiero que sepan que nuestro Dios, tantas cosas que hace por cada uno de nosotros, y muchas de las veces hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Buscamos otros dioses creyendo que ese es Jehová nuestro Dios. He visto muchas de las veces cuántas personas están yendo a la iglesia con tranquilidad cada sábado, y de repente agarran un trabajo en el día del Señor donde agarran más dinero, y entonces ellos dicen, Jehová me ha bendecido, pero quiero que sepas que Jehová no te va a dar ningún trabajo para que te alejes de su santuario. Mas sin embargo, piensan ellos que esto viene de Dios, y tenemos que tener cuidado qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene de Satanás. Esto ha venido de Satanás, mas ahora el pueblo está emocionado porque tienen un Dios que los va a llevar. Si no hubiera pasado la historia que tenemos, ¿a dónde los iba a llevar este becerro de oro? Es un Dios que era imposible que los llevara caminando en el desierto. Y dice el verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová. Aquí tenemos inmediatamente un varón que sabe de la oración, y que sabe que la oración toca el corazón de nuestro Dios. Nuestro Dios se da cuenta que aquel pueblo es un pueblo pecador, mas ahora Moisés se pone a orar ante la presencia de nuestro Dios y dice, oh Jehová, ¿por qué se enciende tu furor en contra de tu pueblo? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás lleno de furor? Mira este pueblo. Dice que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Les está diciendo, ¿sabes qué? Tú fuiste el que sacaste a este pueblo con gran poder, con fuerza, lo has traído hasta aquí. Y se hace la pregunta aquí Moisés, ¿por qué se enciende
tu furor? ¿Por qué te enojas? Le está diciendo, tranquilate, mira, hay que amar para perdonar a este pueblo que ha cometido este grande pecado. Y sigue diciendo lo que le dice a Moisés. Dice, porque han de hablar los egipcios diciendo, para más los sacó, para matarlos en los montes y para arrearlos de sobre la faz de la tierra. Está diciendo, ¿cómo puede ser posible? Se van a dar cuenta los pueblos de alrededor de que tú sacaste al pueblo con mano poderosa, mas sin embargo los sacas para matarlos en el desierto. Y lo sigue diciendo, vuélvete del ardor de tu ira. Dice, no te enojes con el pueblo. ¿Por qué? Porque los pueblos de alrededor se van a dar cuenta el poder que tú tienes, la fidelidad que has tenido con este pueblo, y si tú lo destruyes, dice, es de cuenta a que estás poniéndote en mal ante todos los pueblos. Y dice, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Otras versiones dice que tu corazón sea el que dirija el contentamiento a traer este pueblo nuevamente a tus pies. Así que tenemos un pueblo que se aleja, tenemos un Dios que está lleno de ira, es fiel ante su palabra, pero también así como nuestro Dios es fiel, desea que cada uno de nosotros caminemos en su palabra. Así que es la conversación que tenemos aquí entre el varón de nuestro Dios, aquel Moisés y Jehová. Hay ese reto entre uno con el otro diciendo, hay que amar a Israel aún aunque peque. Y sigue diciendo el verso 13. Acuérdate de Abraham, le hace recordatorio, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Dice, acuérdate de la promesa que tú le hiciste tanto a Abraham como a Isaac, de que les vas a dar una tierra que fluye leche y miel. Así que no te pongas en ira. Más vale que nos pongamos de una manera que podamos ayudar al pueblo. Está intercediendo aquí Moisés para ayudar al pueblo, para que el pueblo vuelva del pecado que han hecho en gran manera. Y dice el 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces, cuando Moisés intercede, quiero que sepan que esa oración de Moisés inmediatamente llega al corazón de nuestro Dios y dice que se arrepiente del mal que había pensado haber hecho a su pueblo. Y dice el 15, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio. Así que Moisés intercede. Ahora va a bajar hacia el pueblo, donde está el pueblo. No sabemos qué está pasando, ni Moisés aún sabe. Dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado, todo estaban escritas. Y dice el 16, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escrita de Dios, grabada en las dos tablas. Así que viene bajando Moisés de allá del monte Sinaí, donde nuestro Dios le dio estas hermosas palabras para el pueblo de Israel. Y dice el 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay entre el campo. Algo se está peleando, dice, se oyen ruidos como de pleitos. Inmediatamente recuerden que ahora ya viene Moisés y viene también Josué, y Josué hace la observación que se oye ruido. Y dice el 18, y él respondió, a Moisés respondió, dice, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, es voz de canto, dice, oigo yo. Dice, ¿saben que no se oye que están peleando, sino se oye una voz de cántico? Recordemos que el pueblo se puso a comer, se puso a beber, creyendo que estaban adorando a Jehová nuestro Dios. Y dice el 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Aquel pueblo está danzando, aquel pueblo está adorando aquel becerro de oro, cosa que no le agradó a nuestro Dios. Y dice Moisés, dice, y la ira de Moisés se llena de ira. Aquel Moisés dice, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahora no estamos viendo ahora nuestro Dios que cuando estaba ya con Moisés estaba enojado, lleno de ira nuestro Dios. Ahora vemos a Moisés, que fue el que intercede por el pueblo, y cuando llega al pueblo dice que se llena
también el de ira. Y dice que arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Aquí estamos viendo sus juicios, cómo nuestro Dios hace juicio, cómo nuestro Dios pone una línea entre qué es pecado y qué no es pecado. Mas el pueblo se ha ido a la idolatría, se ha ido al pecado. Y dice el verso 20. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo moldeó hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Tanto fue la ira de Moisés que agarra aquel becerro, lo quema, lo hace a polvo y de tal manera que lo echa a las aguas y luego le dice al pueblo de Israel que beban de esas aguas. Y dice el 21, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? Ahora tenemos aquí a Aarón que está ahora intercediendo de una manera, así como Moisés estaba intercediendo ante Jehová. Ahora llega Moisés, ¿qué te ha hecho este pueblo? Que has traído sobre él tan gran pecado. Ahora tenemos aquí que aquel Aarón ha hecho el pecado de llevar al pueblo a que llegue a la idolatría, consecuencia de lo que él había hecho aquel becerro de oro. Y dice el 22, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Nuevamente aquí Aarón intercediendo y diciendo, no se enoje mi señor, tú sabes que este pueblo es de dura cerviz, tú sabes que este pueblo siempre se inclina al pecado. Ahora la pregunta, ¿conocía Moisés al pueblo? Claro que sí. ¿Conocía Aarón al pueblo? Claro que sí. Pero Aarón se inclinó a la maldad y de tal manera que también es cómplice. Y dice el 23, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora le está contando Aarón la historia a Moisés de los eventos que sucedieron y le dicen, ¿sabes qué? Se llegaron a mí, dijeron, no va a venir Moisés, no sabemos qué pasa, ¿por qué nos haces algo de oro, un Dios para que vaya enfrente con nosotros? Y dice el 24, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Inmediatamente Aarón dice, ¿saben que yo eché el oro al fuego y de repente esto fue lo que salió? Así como que, wow, ¿verdad? Sin saber él. Cuando dice palabras más adelante que él fue el que hizo el becerro de oro. Dice el 25. Viendo Moisés que el pueblo estaba defrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Así que no era únicamente el pueblo que estaba pecando, sino que los pueblos de alrededor conocían a Jehová nuestro Dios. Ahora están viendo que este pueblo se aleja de la presencia de nuestro Dios y nuestro Dios tiene sus juicios. Dice el 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, quien está por Jehová, júntese conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Así que aquel Moisés lleno de ira, de coraje, dice, bueno, ¿quién está del lado de Jehová? Júntese conmigo. Y dice el 27, y él le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poner cada uno su espada sobre su muslo, pasar y volver de puerta en puerta por el campamento y matar cada uno, ya sea a su hermano, a su amigo y a su pariente. Aquí está la ira diciendo, ¿saben que agarren espada? Maten a su hermano, a su amigo o a su pariente, a consecuencia que se han ido a la idolatría, a consecuencia que han puesto a Aarón en una situación difícil y Aarón ha concedido la petición de hacer este Dios. Y dice el 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Así que a consecuencia del pecado, a consecuencia de aquel becerro de oro, a consecuencia de que se saca la espada y dice que murieron aproximadamente a 3,000 hombres. Así que inmediatamente el juicio de nuestro Dios, que no le agrada que el pueblo esté en pecado. Así que cada uno de nosotros en nuestros tiempos tenemos que pensar que es un Dios fiel, que es un Dios que le gusta la santidad, que llamó a Israel su pueblo santo y que cada uno de nosotros nos ha llamado ahora hijos de él, pero desea la santidad para con cada uno de nosotros. Dice el 29. Entonces Moisés dijo,
hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Así que aquí vemos. Ahora dice el verso 30 dice, y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Así que los que quedaron vivos se acerca a Moisés y le dice, ¿saben qué? Ustedes han hecho un gran pecado, se han inclinado a la maldad, se han alejado de nuestro Dios, pero yo subiré de nuevo a Jehová. Dice, ¿saben qué? Han pecado, hemos pecado, pero yo voy a subir a Jehová, voy a interceder por ustedes, quizá le aplacare del pecado que ustedes han hecho. Quizás pueda hacer algo de convencerlo de que su ira, de que su juicio no llegue con cada uno de nosotros. Dice el 31, o entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, aquí tenemos un Moisés que está intercediendo, que está clamando, te ruego pues, dice, este pueblo ha cometido gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Dice, ¿sabes qué? El pueblo ha pecado, pero ahora yo vengo ante tu presencia intercediendo que no destruyas a este pueblo. Quiero que sepan que nuestro Dios en figura de aquel Moisés también vino con cada uno de nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero mandó a su Hijo para rescatarnos, para acercarnos, y de tal manera que ahora dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Así que de la misma manera que Moisés intercede por el pueblo, nuestro Señor Jesucristo nos justifica, nos lava, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Ahora vemos que se acerca la palabra de nuestro Dios, nos se acerca ante las promesas. ¿Para qué? Para que se perdone el pecado de cada uno de nosotros. Ahora vemos aquí que el pueblo de Israel está en algo difícil, algo que batallarían para seguir, y vamos a ver qué es lo que nuestro Dios expresa a la petición que está haciendo a aquel Moisés. Y dice el 32, que perdones ahora su pecado. Inmediatamente es lo que está pidiendo aquí a este varón de nuestro Dios, aquel Moisés. Dice, ¿sabes qué? Vengo para pedirte que por favor, dice, perdones ahora su pecado. Nosotros estando muertos en delitos y pecados, también nuestro Señor Jesucristo nos justificó, nos ayudó. ¿Para qué? Para que no fuéramos destruidos. Dice, y si no, réame ahora de tu libro que has escrito. Ahora Moisés se pone enfrente del pueblo y le dice, ¿sabes qué? Si no perdonas al pueblo, quítame de ese libro de la vida, o destrúyeme juntamente con el pueblo. Ese es el amor que tenía aquel varón de nuestro Dios, aquel Moisés, por el pueblo que nuestro Dios le había dado para ser líder. Y dice el 33, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Dice, si alguien peca, si hace la maldad, dice, del libro que tengo escrito, y que dice la palabra de nuestro Dios, que cuando nuestro Señor Jesucristo venga y sea topada la trompeta y se abren los libros, dice que si no estamos en el libro de la vida, dice que seremos lanzados al lago de fuego. Pero aquí dice, ¿sabes qué? Al que pecare contra mí, a este raeré o voy a quitar de mi libro. Aunque nuestro Dios dio una oportunidad de no destruir en ese momento al pueblo, lo que está diciendo, aun cuando se habla ese libro, quiero que sepas que el que ha pecado, y hasta nuestros tiempos, el que peca, el que se aleja de nuestro Dios, dice la palabra de nuestro Dios, que en ese día del juicio, Él es el que va a leerlo, y si nuestro nombre no está en ese libro, quiero que sepan que seremos destruidos y lanzados al lago de fuego. Dice el 34, para ir terminando con el capítulo. Dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a darle una oportunidad. Soy un Dios de amor, soy un Dios que quiero ayudar al pueblo, pero quiero que sepan que todo lo que ellos hagan a su tiempo van a recibir esa condenación. Pues ahora lleva a este pueblo a donde yo te he dicho. Dice, he aquí mi ángel irá delante de ti. Así que hace esa petición de que el ángel le va a ayudar, de que el ángel le va a conducir. Dice, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Dice, pero quiero decirte algo, que va a llegar un tiempo, el día del castigo, en el que no
fuere hallado en el libro de la vida, dice que será lanzado en el lago de fuego. El que no haga la voluntad, el que no obedezca mi palabra, el que vaya al pecado, en que se incline a la idolatría, dice, va a haber un día en que yo voy a castigar al pecado que ellos hacen. Y dice el 35, el último versículo de Éxodo 32. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que les formó aquel Aarón. Nuestro Dios castigó a consecuencia del pecado. Y quiero que sepan que todo pecado tendrá su consecuencia. Dice que la consecuencia o la paga del pecado es la muerte. Así que es importante que aceptemos la dádiva de nuestro Dios, porque es el regalo que da vida eterna. Pero ahora vamos a ver qué nos dice también la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento en referencia del hombre que se aleja de nuestro Dios. Y cuando se aleja de nuestro Dios, Dios ha de juzgar a esa persona o a esas personas porque se han alejado de la presencia de nuestro Dios. O sea que ojalá tú no seas una de esas personas que se ha alejado de nuestro Dios, que no quiere nada con la iglesia, que le ve todo lo malo a la iglesia y que no quiere ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa cuando el hombre empieza a inclinarse al pecado. Miren lo que hace nuestro Dios. Dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que tenemos una fiesta muy grande que se aproxima, que viene siendo la Navidad, donde quiero que sepan que en toda la palabra de nuestro Dios no habla del 24-25 del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, donde no habla donde llegaron unos reyes al pesebre. Dice que cuando llegaron estos reyes a nuestro Señor Jesucristo nacido ya estaba en casa. Pero que hay hombres que detienen la verdad y se van a la mentira y guían al pueblo a la mentira. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque la ira de Dios se revela desde los cielos. Y dice el 19, porque lo que de Dios se conoce lo es manifiesto. Yo creo, vemos el Salmista 8, donde dice que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. Podemos verlo, la gloria de nuestro Dios, desde el pequeño que llora, desde la nube que nos trae agua a la tierra. Todo eso se ve la gloria de nuestro Dios. Pues Dios te lo manifestó. Así que nos ha enseñado la manifestación de todo lo que tenemos. Dice ahora el 20 de Romanos capítulo 1. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Nuevamente, desde el momento de la creación, que nuestro Dios, con el hecho de la palabra, inmediatamente, y fue la luz, y fue la tarde, y fue la mañana, y fueron las ballenas, y fueron las plantas. Con la palabra de nuestro Dios, todo lo que era invisible se hace invisible. ¿Para qué? Para el hombre. Y dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y dice el 21, pues habiendo conocido a Dios. Ahora está hablando aquí de personas que le han conocido, que han conocido la verdad. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Quiero que sepan que aquí el pueblo de Israel conoció a nuestro Dios, supo quién era Jehová su Dios, mas sin embargo no le adoraron como Dios. Dice, ni le dieron y le dieron gracias. Gracias, ¿por qué? Por alimento que día con día, cuando caía el maná, allí estaba por la mañana, cuando llegaba por la tarde las codornices, cuando salía agua para que bebiera el pueblo. Mas sin embargo, ese pueblo no le dio las gracias a nuestro Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. Así que se inclinaron al pecado, su corazón se cerró de tal manera que se olvidaron del Creador. Y sigue diciendo Pablo en Romanos 1:22, profesando ser sabios, creen que son más que Dios. Y quiero que sepan que ahorita que tenemos la ciencia según muy avanzada, las personas que hacen inventos, que hacen vacunas o tantas cosas, nos damos cuenta que ha llegado el momento de que el hombre se está creyendo que es sabio. Se hicieron necios, y dice el 23, y dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible. ¿Cuántos dioses se ha hecho hoy en día el hombre? ¿Cuántas imágenes? De tal manera que está en la idolatría, del lugar de adorar al creador del universo, al que hizo los cielos y la tierra, se han inclinado más por adorar los elementos que hay en la tierra. Y dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que sus dioses ahora han sido no el Dios todopoderoso. Nuestro Dios hizo todo, pero ahora el hombre se está haciendo dos dioses de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y sigue siendo el 24. Por lo cual también Dios le entregó a inmundicia. A consecuencia de que el hombre se va al pecado, el juicio de nuestro Dios es bueno. Si te quieres inclinar al pecado, yo te voy a entregar al pecado. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Su mismo propio que nuestro Dios lo había dado en santidad, ahora nuestro Dios lo entrega a la inmundicia. Y quiero que sepan que el hombre se hunde en pecado, llena su vestidura de todo lo que es inmundicia. Y dice el 25, y que cambiaron la verdad de nuestro Dios por la mentira. Y mucho cuidado, porque muchas de las veces cambiamos a la mentira, la verdad por la mentira, y nos alejamos de la palabra de nuestro Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que a nuestro Dios. ¿Cuántas personas adoran más la naturaleza, adoran los reptiles, mas sin embargo se olvidan del creador del universo? Adoran al sol, adoran a la luna, adoran a todos los astros, que hasta muchas de las veces se trae anillo del color de los astros, los horóscopos. Todo ello hace que el hombre se aparte de la presencia de nuestro Dios. Dice, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro Dios, que es bendito y que ha derramado de su poder para con cada uno de nosotros. Pero ahora veamos estos textos que vamos a leer. Quiero que sepan que son muy tristes de la manera que nuestro Dios entrega al hombre al pecado a consecuencia de que ellos deciden alejarse de nuestro Dios. Dice, por eso Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Dice el 27, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivas unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres contra hombres. Aquí está hablando del homosexualismo, del lesbianismo, donde el hombre se fue al pecado, donde nuestro Dios desde el principio de la creación dijo que creó al hombre y que creó a la mujer, pero el hombre ahora los lleva a la inmundicia y dice, bueno, ¿quieres entregarte al pecado? Yo te voy a entregar al pecado. Y resulta que ahora dice, y de igual también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, te encendieron en sus lascivas unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y sigue diciendo el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así como no creyeron a nuestro Dios, como no obedecieron a nuestro Dios, así como el pueblo de Israel no obedeció, Dios los entrega a la maldad. Ahora cada uno de nosotros que le hemos conocido, y si no le hemos tenido el temor, quiero que sepan que nuestro Dios nos manda ahora a este tipo de cosas. Dice el 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños engaños y malignidades. Todo esto sucede a consecuencia del pecado del hombre. Ese es el juicio de nuestro Dios. No le quiere servir a nuestro Dios, dice la palabra, que el que es santo santifíquese más. El que no es santo, dice, ensúciese más. Pero nuestro Dios, a consecuencia de que el hombre quiso separarse de él, que quiso hacer pecado, dice nuestro Dios, bueno, eso quieres, eso te voy a entregar. Y dice el verso 30, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres. Que estamos viendo ahora por medio de la televisión, personas que matan a sus padres, hijos desobedientes, ahora que son inventores de maldades, personas que en su casa crían bombas para destruir
al hombre. Vemos en el 9:11 donde el hombre pensó en destruirse a sí mismo, hombres inventores de maldades donde matan, donde destruyen a muchas gentes. A consecuencia del pecado, donde nuestro Dios los entrega a la inmundicia, a consecuencia que no quieren servirle. Dice el 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ellos saben que hay un juicio que Dios les va a juzgar. Al pueblo de Israel sabían que si no hacían las cosas de nuestro Dios, Dios los iba a juzgar. Dice que los que han practicado tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con las cosas que practican. Así que nuestro Dios inmediatamente se enoja, se llena de ira, porque ese es el juicio de nuestro Dios, que no le gusta que el hombre esté en pecado. Ahora vayamos a algunas preguntas que tenemos en relación a lo que hemos visto. Dice la primera pregunta: ¿cuáles son las 3 cosas que se consideran grandes en el libro de Éxodo 33? Leímos Éxodo 32, dispensen, y vamos a ver qué 3 cosas se consideran grandes y cómo es cada una de ellas para significado en la historia del pueblo de Israel. Primeramente dice Éxodo 32, este juicio de nuestro Dios, Éxodo 32, y vamos a ver las cosas grandes que aparecen en el libro de Éxodo 32. Dice la palabra de nuestro Dios, dice: ahora pues, déjame que se encienda mi ira. Aquí está hablando nuestro Dios, le está diciendo a Moisés: ¿sabes qué? Deja que se encienda mi ira, deja que yo destruya a este pueblo. Dice, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, los termine. Dice, y de ti yo haré una gran nación. Aquí le está diciendo Jehová nuestro Dios: ¿sabes qué, Moisés? Déjame lo destruyo, pero a ti no te voy a destruir, porque de ti voy a hacer una grande nación. Más sin embargo, aquí vemos la palabra grande, una gran nación, donde nuestro Dios le está diciendo aquí a Moisés: de ti voy a hacer una gran nación. Mas sin embargo, la promesa no era que de Moisés iba a ser la gran nación, sino tenía que venir de la descendencia de Abraham. Y dice entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder? Una vez más, aquí tenemos la segunda palabra de gran. Dice, lo sacaste con gran poder. Yo creo que lo vimos, ese gran poder de Jehová nuestro Dios, con el que sacó a su pueblo con mano poderosa, con mano fuerte. Ahora le está diciendo: no lo destruye, dice, y con mano fuerte. Ahora veamos en el 21, 32, 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Inmediatamente nuestro Dios platica con Aarón, le dice: sabes que lo que has hecho, has traído un gran pecado, un pecado que va a hacer la separación entre nuestro Dios y su pueblo, donde nuestro Dios se va a llenar de ira. Inmediatamente le está recordando a aquel Aarón que lo que está haciendo fue un gran pecado. Y dice el 30, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Le vuelve a recalcar. Ahora quiero que sepan que hay muchos pecados que no, nuestra mente cree que está bien. El pueblo de Israel salió creyendo que estaba bien, mas sin embargo era un pecado que habían hecho ante la presencia de nuestro Dios. Y todo pecado tiene su pago, tiene su consecuencia. Recordemos lo que dijo Romanos: la paga del pecado es la muerte, y la dádiva de Dios es el regalo que nuestro Dios nos da a cada uno de nosotros cuando obedecemos su palabra. Ahora, la pregunta número 2. ¿De qué manera se retiene y se revela la ira de Dios? A través de Moisés. Ahora vemos a nuestro Dios cómo se retiene de hacer lo que iba a hacer. Ahora vemos cómo también se revela la ira de Dios a través de Moisés. Y dice primeramente, ¿cómo se retiene la ira de Dios? El gran pecado de Israel, quiero que sepan, que lo separa de nuestro Dios. Mas sin embargo, Dios sigue siendo un Dios fiel, pero el pecado hace que el hombre se separe de la presencia de nuestro Dios. Bien pudo nuestro Dios haber consumido a Israel en ese instante, decir: ¿sabes qué? Hazte un lado, Moisés, voy a destruir a todos. Mas sin embargo, es un Dios fiel que ama a su pueblo. También
dice la palabra de nuestro Dios, dejarlo que fuese consumido en el desierto sin su presencia. Así que Dios pudo haber dejado al pueblo de nuestro Dios en el desierto y que murieran, mas sin embargo, le siguió amando. Y dice el verso 11 de 32:11 de Éxodo, ahí donde estamos. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová nuestro Dios. Nuestro Dios empieza a tocar el corazón de nuestro Dios, a interceder por el pueblo para que nuestro Dios no destruya a Israel. Y le dice, acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham, acuérdate de la promesa que le hiciste a Isaac. No pongas tu juicio para destruir a este pueblo. Y dice el 32:14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer con su pueblo. Así que nuestro Dios, por medio de la oración de Moisés, es tocado ese corazón de nuestro Dios y da una oportunidad a nuestro Dios. Y quiero que sepan que también Moisés intercede por el pueblo. Si vas a destruir a este pueblo, primero destrúyeme a mí. Moisés detiene la ira de nuestro Dios. Y llega nuestro Señor Jesucristo, igual que Moisés, como líder ahora de todo el mundo, como redentor, nos justifica y también dice que Él es el camino, la verdad y la vida para llegarnos a nuestro Padre. Nuestro Señor Jesucristo ahora es clavado en la cruz, ahora perdona nuestros pecados. ¿Para qué? Para poder acercarnos ante la presencia de nuestro Dios. Así que aun cuando Moisés también se enoja, al estar allí con aquel pueblo, se enoja. ¿Por qué? Porque ve que está en la idolatría. Y quiero que sepan que hoy en día a lo mejor también nosotros hacemos un acto de enojarnos cuando vemos que la iglesia no busca la santidad, sino que se aleja del pecado y que el juicio del Señor viene. Mas sin embargo, vemos a las personas de los templos donde fuera de santificarse, fuera de acercarse a la casa de nuestro Dios, se han convertido muchas de las veces personas pasivas, donde únicamente se sientan, oyen la palabra y no quieren ningún compromiso con nuestro Dios. Y quiero que sepan que eso en nuestros tiempos lo estamos viviendo. Ni somos fríos ni somos calientes, pero dice la palabra de nuestro Dios que si estamos en medio, dice que el Señor no vomitará de su boca. Así que tienes que pensar, Dios te ha dado la salvación, Dios te ha llamado con un propósito. Y ese propósito tienes que cumplirlo en el trayecto de tu vida. Moisés lo hizo. Moisés intercede por el pueblo. Ojalá que tus oraciones también intercedan por el pecador. ¿Cuántas de las veces hay personas que se acercan ante el pastor y le dicen, pastor, ¿sabe? Ya corre aquella familia, mire, está así, está así. Moisés, aun cuando el pueblo había pecado en gran manera, como dice la palabra de nuestro Dios, intercede ante la palabra, ante nuestro Dios, para que Dios tenga misericordia del pueblo. Yo te digo, si ves pecado en el lugar de tu congregación, acércate al Padre Celestial y también intercede por esas palabras para que el corazón de ellos sea tocado por nuestro Dios y que dé oportunidad. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, dice otra pregunta allí. ¿Cómo aún en sus juicios se puede ver la fidelidad de nuestro Dios? ¿Cómo aún cuando Dios se llena de ira, aún cuando se enoja con el pueblo, cómo podemos ver la fidelidad de nuestro Dios? Quiero que sepan que esto lo vemos desde el principio con Adán y con Eva. Aún aunque pecaron, aún aunque se alejaron de la presencia de nuestro Dios se paseó por el huerto buscando al hombre y dice que le llama. Y cuando sale Adán dice, tuve miedo, oí tu voz en el bosque y tuve miedo. Y nuestro Dios dice, no voy a reprenderte. Ahora nuestro Dios, quiero que sepan que es un Dios de justicia, le gusta lo recto y que Él viene pronto a la tierra para dar a cada uno de nosotros conforme a las obras que hayamos hecho. Así que busquemos a nuestro Dios, como aún en sus juicios se puede ver la fidelidad de nuestro Dios. Aún estando el hombre en delitos y pecados, aún cuando merecíamos la muerte, Él manda a su Hijo para rescatarnos, para salvarnos, para darnos vida, para que tengamos esa comunión y en futuro para darnos la vida eterna. Porque ahorita somos hijos de nuestro Dios, pero cuando Él apareciere en las nubes con corona para cada uno de nosotros, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Así que la ira y castigo de parte de Dios
Bien nos pueden parecer como infidelidad, mas sin embargo es el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y dice a Juan 3:17, porque no he venido al mundo a condenar al mundo, sino para darle vida y para darle vida en abundancia. Así que ese es el amor de nuestro Dios. No vino a destruirnos, sino a darnos vida. Dice la número 2. ¿De qué manera se nos advierte en el Nuevo Testamento respecto a la ira y condenación como escape de ella? Así que tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se nos advierte muchas de las veces en el Nuevo Testamento de la manera de la ira, de la condenación, porque todos sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, dará paga a cada quien conforme a lo que haya hecho. Y nuevamente recordemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas, sin embargo, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, dice la palabra de nuestro Dios, que fue lanzado en el lago de fuego. Yo te hago la invitación, viene un juicio, pero te hago la invitación de que antes de que eso aparezca o que venga, he aquí el Señor te quiere tomar en sus brazos para darte vida eterna. Por último, la pregunta última dice, ¿de qué manera la intercesión de Moisés prefigura a Cristo? Yo creo que lo vimos como Moisés se pone enfrente de la presencia de nuestro Dios, como él clama por el pueblo, como él dice, si vas a destruir al pueblo, quítame de ese libro y destrúyeme juntamente con el pueblo. Como nuestro Señor Jesucristo viene, intercede por cada uno de nosotros para darnos la libertad, para acercarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana te hago la invitación. Hay alguien que se ha puesto enfrente para rescatar nuestras vidas, para llegar ante la presencia de nuestro Dios con bien y llamarnos hijos de nuestro Dios. Espero que en esta mañana recordemos, el Señor viene pronto y viene por su iglesia que se ha limpiado y que es una iglesia que tiene vestiduras blancas. En esta rica mañana, que el Señor te bendiga.